revista de opinión. Democracia. Ocho 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados: el asambleísta Ricardo Vanegas del Frente Parlamentario Anticorrupción y el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quisiera empezar con un tema de coyuntura, como ha sido este informe de la Superintendencia de Compañías, que es reservado, así lo confirmó el superintendente Marcos López, y que lo ha dado a conocer el asambleísta Ricardo Vanegas. Más allá de los nombres, si es una información reservada, pero sí los conceptos de lo que representa este informe, que de alguna manera hasta vincula a asambleístas, ministros de Estado, autoridades, organismos seccionales. Asambleísta Vanegas, ¿cuál ha sido la respuesta de esto que usted ha señalado y que ni siquiera tuvieron el acierto en ese vergonzoso sector que busca el caos y la desestabilización en la Asamblea Nacional, de por lo menos levantar la reserva y dar a conocer en lo que se pueda los hechos cometidos con esta mafia albanesa? Asambleísta Vanegas, buen día. Buenos días, gracias por la entrevista y gracias al compañero que también está invitado. Miren, yo catalogo esto como la censura selectiva. ¿Por qué? Los que somos abogados sabemos que cuando hay un informe policial que es parte de una indagación previa que no ha llegado a instrucción fiscal, ese informe es reservado, como lo es reservado también el contenido de la indagación previa. Sin embargo, el señor Boscán trae la copia de un informe que la señora fiscal general dice que no es igual al que reposa en la indagación previa. Pero esta comisión ocasional prácticamente reproduce contenidos de ese informe y fotografías del seguimiento que se hizo a varias personas que tienen que ver con el caso de León de Troya. Ahí, para la utilización de ese documento, no existió reserva. Sin embargo, cuando el superintendente de compañías les advierte vía Zoom el 11 de febrero que él tiene información que por su naturaleza es reservada, porque tiene que ver con manejos económicos desde el exterior a cuentas de algunas empresas, y los miembros de esta comisión le dicen que lo haga, que lo exponga, y él dice que él no puede hacerlo y lo hacen trasladar de Guayaquil a Quito, y les entrega los folders diciéndoles que esa información es reservada y explicando cómo es que los albaneses han llegado al Ecuador y cómo los albaneses se han ido reproduciendo en empresas ecuatorianas, unos en sociedad con los empresarios y con los políticos, hasta llegar a tener 306 empresas. Claro, recibieron la información, la pusieron en la página 141, 144 y 149. Pero en la 149, por ejemplo, en la última parte, ellos dicen que el señor superintendente no quiso colaborar, ilegalmente no quiso colaborar, y finalmente les entregó una información reservada. Y en los otros dos pequeños extractos dicen que efectivamente hay una información reservada y que han hecho cuadros comparativos con la información que consta en el informe que ha entregado la policía. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué entonces no se refirieron a la información reservada que recibieron de la Superintendencia de Compañías? Primero, ellos tenían la facultad de pedirle al Pleno de la Asamblea el 14, 15, hasta el 30, hasta el 28 de febrero, que se levante la reserva para poder complementar el informe.
Lo que pasa es que fueron en busca de los albaneses para determinar la relación de los albaneses con Lasso, que no existe. Pero terminaron encontrándose que sí hay una relación de los albaneses con el señor Fidel Alcíbar, que ya está mencionado en ese informe de León de Troya, y que el Frente Parlamentario Anticorrupción, cuando habló el listado de los políticos que son relacionados con la narcopolítica, aparece pues Fidel Alcíbar. ¿Quién es este Fidel Alcíbar? Es de Santo Domingo de los Colorados, es socio de DIRCAN en esa empresa CACMA, y es hermano de Pedro Alcíbar, que acaba de ser reelegido concejal de Santo Domingo y que es el que proclamó la candidatura de Viviana Veloz para alcaldesa de Santo Domingo el año 2022, y que ella perdió la interna con el que finalmente fue electo alcalde por la Revolución Ciudadana. Es decir, estuvieron en un proceso de pre-campaña y luego ella estuvo en la campaña de Pedro Alcíbar. Son cosas que no se pueden negar porque son cosas que se conocen en Santo Domingo. Por eso es que yo hablo de la censura selectiva. En lo que me conviene, no importa la censura, y transcribo. Y en lo que no me conviene, hay censura. Y mejor no digo nada, porque eso me envuelve. Me refiero a Viviana Veloz, la envuelve porque ella sí tiene relación con los amigos de los albaneses. Y ahí está lo evidente. Eso es lo que yo, como asambleísta, lo expuse el día sábado de la semana pasada, una vez que verifiqué que efectivamente el señor superintendente de compañías hizo entrega de esa información. Ahora, que yo haya hecho uso de la información reservada, eso es mentira, porque yo lo único que me he referido es que hay la información reservada, que hay políticos, que hay empresarios, no he dicho ningún nombre, y además he señalado que hay 306 empresas que han sido constituidas durante todo este tiempo que tenieron los albaneses. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene que saber la verdad. El Ecuador no puede ser conducido a votar por un informe que es vacío en su forma y su fondo, pero que además es corrupto porque le oculta o le ocultaba al país de ese informe de la Superintendencia de Compañías que los relaciona directamente a los que estaban investigando. Claro, asambleísta Vanegas, y deslegitima más con el señalamiento de Viviana Veloz, con estas vinculaciones, y ella es una de la que preside la comisión y la que sigue hablando del juicio político, por cierto, que amparado en la Constitución es viable, pero no en base a un mamotreto como ha sido calificado este informe del sábado pasado. A ver, respecto al contenido de la forma y del fondo de ese informe, tengo que ser claro en decirle que los partidos políticos toman decisiones políticas. Yo he estado totalmente en contra de ese proceso de investigación y de ese informe. Sin embargo, Pachacuti, movimiento al que yo pertenezco, resolvió votar a favor. Pero eso es un accionar político. Eso no quiere decir que el presidente Lasso va a ser destituido o que esa resolución va a ser considerada para plantear la demanda de juicio político. Claro, una vez que yo hice público lo que hice público, otras fuerzas políticas se han ido desmarcando, porque creo que nadie quiere estar junto de la corrupción o combatir a la corrupción con otro acto corrupto. Y ahí los otros partidos políticos se van desmarcando porque además yo les dije jurídicamente que era imposible hablar de traición a la patria porque el Ecuador no está en guerra y que además no procede pues el numeral primero de los delitos contra la seguridad interna del Estado, porque no hay ninguna demostración que el presidente Lasso adecuó su conducta con esos delitos que se encuentran señalados en el Código Integral Penal, entre otros, terrorismo. Eso no está demostrado. Y en cuanto a cuando se resuelve que hay la comisión por omisión en el delito de peculado, cohecho y concusión, eso tampoco puede existir. Se los dije. El delito de cohecho y concusión son delitos propios donde el garante es el actor. ¿Cómo puede ser que un funcionario público, que es el que está pidiendo dinero para hacer algo, cometa omisión? Es absurdo. O que el funcionario público que recibe el dinero por dejar de hacer algo o hacer algo que no debe, va a cometer omisión. Eso no se puede.
Y además que el Código Integral Penal en el 28 es clarito. Contra la salud, contra la libertad, contra la vida hay comisión de omisión, no contra delitos contra la... Asambleísta Vanegas, usted ha dicho que respecto al informe es una posición política la que asuman, pero sí resulta una vergüenza de cara al Ecuador. Casi resultó una payasada que entre ellos mismos, esos legisladores, se acusan a los proponentes, correísmo y Partido Social Cristiano, por haberles hecho perder el tiempo. El caso de Izquierda Democrática, el bloque de la ID, nos hicieron perder el tiempo 40 días con un informe calificado de patojo, y sin embargo, estos supuestos ingenuos, que hoy se quejan para tratar de salvar el bulto, votaron a favor de ese informe. O sea, ¿cómo hay algo de sindéresis entre la crítica y la posición política? Lamentablemente, tengo que decírselo, hacia el interior de Pachacuti y en el Pleno yo fui muy claro en señalar que esto no tenía razón de ser. Pero yo no puedo distanciarme de las decisiones que se emanan del Consejo Político Nacional y de la bancada. Yo no soy un asambleísta independiente. Yo tengo que cumplir con lo que me disponen orgánicamente mi organización. Y es lo que yo hice, pero no dejé de reclamar y de señalar lo que correspondía. Y mire, yo no me he equivocado. Tanto no me he equivocado que un distinguido catedrático y personaje de materia constitucional el día de ayer ha calificado a la Asamblea como analfabetos constitucionales. El expresidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Interamericana, doctor Hernán Salgado, así es. Lo que pasa, y en esto tengo que ser claro, mire, yo soy académico, vengo dando clases de Derecho Constitucional hace tantos años, además ejerzo en esa área, y cada vez que yo le digo a la Asamblea, ustedes están haciendo mal, esa enorme mayoría que tiene actualmente UNE y el Partido Socialista no les importa. Ellos toman decisiones porque para eso tienen votos, pero luego viene la Corte Constitucional y les llama la atención. Dos ejemplos les voy a poner. El decreto ley que fue derogado de la llamada ley humanitaria, que yo les advertí, eso no lo podemos nosotros dejar sin efecto derogar, porque eso es una iniciativa del presidente de la República. Y vino la Corte y nos dijo, señores asambleístas, ustedes no pueden hacer esto. Eso solo le corresponde al presidente. Y la segunda, cuando el presidente de la República vetó totalmente la ley de interrupción al embarazo, y les dije en la Comisión de Justicia de la que soy parte, ustedes no pueden interpretar lo que el presidente quiere decir, porque según esa mayoría, el presidente lo que quería decir era que las normas eran inconstitucionales. Si el presidente hubiese querido hacer eso, él tiene la facultad constitucional de ir directamente a la Corte Constitucional, pero nosotros no podemos pensar por él. A pesar de eso, 8 votos a 1, mi voto en contra, fue al Pleno y el Pleno lo mandó a la Corte Constitucional. Y obviamente la Corte les devolvió diciéndoles lo que yo le había dicho, que no se puede. Y esa ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. No va a ser la primera vez que la Corte Constitucional le llame la atención a la Asamblea. Y si usted me quiere preguntar a mí si ellos van a conseguir las firmas para presentar la demanda en contra del presidente, las firmas las van a conseguir. Pero si es por estas causales, eso no se ha muerto. Eso no tiene razón de ser. Claro, sería mayor vergüenza, conscientes de este informe patojo, estos argumentos que han sido absolutamente cuestionados. Quiero dar la bienvenida al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Un comentario sobre esto para luego hablar. Quiero consultarle de algo que ha sido una lucha en el tema de anticorrupción y el caso Odebrecht, la sanción que acaba de imponerle a Odebrecht la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Un comentario sobre esto de las mafias albanesas y este comportamiento respecto del combate a la corrupción. Buen día, doctor Rodas. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a usted, lo mismo al asambleísta Vanegas. De un comunicado público de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es indispensable que en el país se luche contra la corrupción y se los juzgue en los espacios pertinentes, pero comprendiendo varios elementos previos. Este es
a partir de los años 2000, es decir, 2 décadas atrás, por lo menos esas de tiempo, se fueron configurando núcleos detrás de algunos partidos políticos que les abrieron las puertas. El asalto mediante actos colusorios como el que vamos a comentar luego, y es evidente, por lo tanto, que lo que corresponde a las autoridades de control es no solamente mirar contextos demasiadamente cercanos, sino contextos con una larga data para efectos de que puedan ser comprendidas estas acciones delincuenciales. Entonces, aquellos que asaltaron el IES, por ejemplo, que siguen dando las vueltas todavía por esa institución y que desde luego se consolidaron en el periodo de Moreno, aquellos que también formados en el periodo de lo que fue el periodo correísta, que se consolidaron en el morenismo y que es evidente que han estado en las estructuras de las empresas públicas, todos ellos deben ser llevados y medidos con la misma vara, con las responsabilidades políticas correspondientes. Ese es nuestro primer criterio. En segundo lugar, que es indispensable comprender que los actos de lucha contra la corrupción se expresan también en las acciones políticas, lo acaba de decir el doctor Vanegas, es decir, no podemos dejar de pensar que el juicio político es algo irregular, siempre y cuando evidentemente se establezca el tratamiento ponderado, adecuado, y no sirva la acción de la lucha anticorrupción como un protagonismo individual preelectoral o como un protagonismo mediático. Y desde luego creemos que cuando en el país se habla de una ecuación gravísima y perversa entre lo que significa corrupción, impunidad y ahora narcopolítica o narcotráfico, es cuando más se requiere la investigación por parte de los organismos de control. Los organismos de control tienen que actuar a la brevedad para esclarecer este hecho que parecería que es lo que ha ensombrecido la política en los últimos años. Ese es nuestro criterio de carácter general, lo decimos con plena independencia frente al poder y lo decimos como organización de la sociedad civil. Doctor Germán Rodas, quiero pasar al otro tema. Ayer la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ratificó la sanción a Odebrecht y a Selec por un acuerdo colusorio vertical. En definitiva, este es un caso, el caso de la Central Manduriaco, que usted y la Comisión Anticorrupción han sido desde hace años denunciantes, seguidores, incluso se les llegó a procesar de manera infame por la denuncia que hicieron. Se llegó a esa sentencia de esa juez que todavía sigue en la función judicial. Esa es la realidad de este país. Pero quiero ilustrar, doctor Rodas, lo que señala el gerente de Odebrecht Ecuador en un reportaje de Visión 360 al periodista Hernán Higuera. Por favor. ¿Cómo se justifica el aumento del costo de las obras en las que trabaja Odebrecht? Sí, llega a un monto. Y es cierto que cuando se hace la licitación con la ingeniería básica, la posibilidad que estas cantidades, que estas condiciones cambien durante el proyecto es muy alta. ¿Al punto de duplicar el costo de la obra? Bueno, eso puede pasar en función de la ingeniería, pero yo que lo conozco aquí en Ecuador, la legislación prevé que hasta un 70% es permitido por ley. Puede pasar, dice, duplicar la obra. Una obra presupuestada en 118 millones que luego termina costando 222 millones, 103 millones de dólares. Pero este caso Manduriaco, al igual que la central Pucará, hay que recordarle al país, doctor Rodas, para que usted lo comente, lo que dijo en su momento este sentenciado contralor, prófugo, sentenciado a 6 años por concusión y hoy procesado en Estados Unidos por lavado de activos, Carlos Poli, lo que dijo en su momento respecto de la corrupción. Al presidente Correa un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue
porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar porque eso es la corrupción de la Contraloría y la Fiscalía? Y había que eliminar ese requisito, un requisito que hoy día lo escucho hasta los asambleístas que votaron a favor, me dicen que hay que retornar a eso, cuando yo lo clamaba y lo repetía. ¿Quién hizo esas permanentemente? Todas esas historias, Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa, todas las leyes pasaban por manos de él, pues, todas las reformas pasaban por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo el respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente. Te han robado, pero al país lo que sucediera. Doctor Germán Rodas, háganos acuerdo, porque a propósito de esta ratificación de la sanción a Odebrecht y estos actores que no contribuyeron ni al combate a la corrupción y al contrario les procesaron a ustedes. Miguel, déjeme hacer esta intervención recordatoria, también un homenaje a 4 compañeros que junto en Habla y a otros presentamos la denuncia sobre Manduriaco. Jorge Rodríguez Torres, que era el primer coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Isabel Robalino, María Arboleda y Julio César Trujillo. Esta denuncia fue la primera que presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el año 2015. Recordemos que Odebrecht aparentemente había sido expulsada del país y luego retornó en el periodo del correísmo para cumplir su presencia en el país precisamente con la obra Manduriaco. Le cobraron San Francisco y contrataron Manduriaco. El 82%, por lo tanto, de sobreprecio. En un acto colusorio, lo denunciamos así, entre SELEC, las autoridades de aquel entonces, presididas el directorio de esa entidad por el exministro Albornoz, y evidentemente la construcción hecha por Odebrecht. Nosotros denunciamos exactamente lo que acaba de sentenciar la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, porque allí no dirigida a Odebrecht, le entregaron a Odebrecht esta construcción y el sobreprecio, el cohecho y el peculado fueron evidentes. Así presentamos la denuncia a la Fiscalía, porque el señor Chiriboga, que era fiscal, encestó la denuncia. El Contralor Poli se apresuró a ponernos un juicio porque decíamos que allí no había habido ningún control. El señor Albornoz nos enjuició por $3 millones a los miembros de la comisión. El ex prefecto Barauja a Jorge Rodríguez y a mí nos puso un juicio de $3 millones y evidentemente generaron una persecución violenta y agresiva sobre la comisión, pretendiendo, porque apenas meses atrás los sectores sociales, populares, trabajadores, gremios importantes del país la habían conformado, pretendiendo acallarnos. Establecer exactamente, yo diría que milimétricamente, nuestra denuncia como un acerto y por lo tanto darnos la razón. Esto abre las compuertas para 3 cosas: para que Fiscalía retome este tema y lleve adelante el peculado, que es imprescriptible, en lo concreto de la construcción de Manduriaco por Jorge Glass y con la responsabilidad política del presidente, sean llevados a juicio y sean sentenciados como corresponde. Y en tercer lugar, para que la investigación o las investigaciones sobre Odebrecht sigan hacia adelante y no nos olvidemos sobre este tema. Concluyo la idea. Estamos, y lo vengo diciendo desde hace algún tiempo, estamos por inaugurar en buena hora el metro de Quito,
pero Odebrecht estuvo detrás de aquello. Y todas las hidroeléctricas de los años anteriores fue entregada en subasta a este grupo delincuencial que no tiene el descaro, como usted acaba de presentar estas imágenes, Miguel. Absurdas y inadecuadas técnicamente, pero ni siquiera tenían el permiso ambiental para construirlo. Fue un asalto a tiempo completo. La realidad nos da la razón a la Comisión Nacional Anticorrupción, y en homenaje a los 4 compañeros que han fallecido, yo quería hacer este recordatorio, porque además la comisión que ahora la dirijo, la coordino, está haciendo las mismas tareas, llevando adelante la investigación de un montón de casos que todavía duermen en los espacios de la actividad jurisdiccional e inclusive de la Fiscalía. Que esto sea un sacudón para que pongamos en orden a una empresa que ha tenido además el descaro de cambiarse el nombre y que todavía da vueltas en búsqueda de obra pública en el país. Año 2015 la denuncia. Hoy estamos 2023 y no ha avanzado en la Fiscalía. ¿Por qué? En la Fiscalía ha ido muy lento el tema. La comisión se reunió, la nuestra se reunió hace aproximadamente 3 meses con la fiscal y le pedimos que este tema avance, que este tema no puede quedarse detenido. Siguen las indagaciones previas, pero hoy hay un material fundamental, el que entrega la propia superintendencia, que cruzada con la información nuestra calza perfectamente. Yo creo que la Fiscalía tiene un gran compromiso con esta decisión de la superintendencia para llevar adelante este tema. Y porque la memoria histórica no debe fallarnos. Miguel, es cierto, nos intentaron llevar a la cárcel, nos sancionaron. Allí había una juez que leyó un documento que le mandaron desde algún lado para sentenciarnos. Hoy trabaja en la función judicial como que no ha pasado nada. Es de apellido Matamoros, para que la ciudadanía lo sepa. La jueza Matamoros. Este es un país en el que hay que saber identificar a la gente con absoluta claridad y con absoluta certeza. Y lo podemos hacer porque en Fiscalía, quienes concurrimos, siempre hemos entregado no solo la denuncia, sino el avance de investigaciones, y lo hemos hecho poniendo el pecho a las balas, firmando los documentos. Una comisión que no tiene un centavo, que no tiene una secretaria, que no tiene una oficina, pero que tiene una gran fuerza ética y moral, que la hemos logrado sobre la base de una acción que significa en el fondo una condición de entrega de vida a una causa superior. Esa es la tarea de la Comisión Nacional Anticorrupción, que va más allá de cualquier mediatismo y que tiene un compromiso de vida, diría yo, porque todos nosotros ni somos candidatos, ni pretendemos utilizar el mediatismo para efectos de mediano y corto plazo. Esta es una lucha en la que también los medios de comunicación y entre otras personas, usted, Miguel, ha estado permanentemente atento. Y al tener esta información, no es que nos alegramos porque la corrupción no nos puede alegrar, pero sentimos que después de 8 años se hace justicia también a la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Y van a insistir en la Fiscalía para que con este nuevo insumo, esta ratificación de la sanción a Odebrecht de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ha emitido? Desde luego que sí. La próxima semana viene funcionando una mesa de trabajo entre la Fiscalía y delegados de la Comisión. Todo ad honor, en el caso nuestro delegamos a los abogados, nos acompañan miembros de la Comisión Anticorrupción, etcétera. Vamos a insistir en esa mesa de trabajo, desde luego que sí, porque hoy a otros similares que en el país existen, porque el mecanismo de funcionamiento fue igual. Por eso es que nosotros decimos, las acciones de enjuiciamiento tienen que venir desde atrás, porque las mafias colusorias siguen y han estado permanentemente asaltando los recursos del país. Efectivamente, por este análisis que yo hacía al inicio de esta conversación, en el sentido de que se organizan, aprovechan los partidos de alquiler en algunos casos, llegan al poder inclusive y están allí. Hay otras que tienen años asaltando con el nombre de que son técnicos al servicio de la actividad petrolera, de la actividad energética, del IES, de los hospitales, gente que está metida desde hace tiempos en la estructura pública del país.
De tal suerte que vamos a insistir en Fiscalía este y otros casos que evidentemente tienen que ser evacuados, pero que además tienen para la sanción, sino para la restitución del dinero. Asambleísta con la vigencia actual del COVID, hay que endurecer este sistema para efectivamente impedir que la impunidad sea parte de esta ecuación de la corrupción. Creo que todo esto es realmente la lucha contra la corrupción. La razón, y este es uno de los tantos, pero yo lo he puesto mucho énfasis porque fue la primera denuncia nuestra, la más emblemática por aquello, y porque quería recordar en estas circunstancias la memoria de compañeros que estuvieron inclusive en el acto formal de la entrega de la denuncia. Doctor Ricardo Vanegas, ¿cómo fortalecer este combate a la corrupción? Hechos que reflejan la impunidad en el Ecuador, que demoran los procesos, como este último caso de Manduriacu, y justicia que tarda no es justicia. ¿Cómo seguir contribuyendo desde el Frente Parlamentario Anticorrupción? Por favor, el audio. Quiero ser claro en señalar que el Frente Parlamentario Anticorrupción, integrado por un grupo de asambleístas, hemos tenido la valentía de denunciar actos de corrupción de todas las entidades del sector público. Y vamos a continuar con esa línea. Ahora, esa iniciativa legislativa que ha presentado no me ha llegado a mí. Si usted me hace llegar, por favor, a mi despacho para yo revisarla y si hay que impulsarla, porque evidentemente no está bien que la Fiscalía se demore tanto tiempo en atender algo que corresponde. Hay que defender los fondos públicos y castigar a los responsables de quienes causan un daño. En eso mi línea siempre será a favor de la defensa de los bienes del Estado y combatir contra la corrupción. Luego, nosotros tenemos un compromiso con el pueblo ecuatoriano y mientras digo yo, existamos en esta asamblea 3 o 4 asambleístas que siempre estamos atentos a las cosas que están sucediendo y no nos quedamos callados. Inclusive ponemos a veces en riesgo nuestra integridad, pero no nos quedamos callados porque para descubrir a los corruptos o para descubrir las tramas no es necesario tener una mayoría, hay que tener talento y valor. Y eso creo que el Ecuador se ha dado cuenta que nosotros estamos aquí y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. No nos vamos a amenazar con amenazas como las que yo he recibido en esta semana, de que ¿por qué yo tengo que estar hablando de ese informe reservado de la superintendencia de compañías? Yo tengo que hablar de eso y de todas las otras cosas que hemos hablado porque el país tiene que saber la verdad. Y pronto van a salir 2 productos más que estamos trabajando con Villavicencio y con Sofía Sánchez, que tienen que ver con Flopec. Y hay otro tema más que lo hemos denominado la madrina. Pero les pido que tengan un poco de paciencia porque nosotros nos pasamos trabajando en beneficio del pueblo ecuatoriano. Por estos casos y otros que se han sucedido, ¿acaso la corrupción no está rebasándole al país cuando no funciona la institucionalidad, la Fiscalía, la investigación penal, los jueces y demoran los casos, doctor Vanegas? Mire, yo soy abogado de profesión y durante todos estos años, ya van a ser 33, he tratado de encontrar la justicia y todavía no la encuentro. Es muy difícil para nosotros y a veces la justicia es muy lenta, pero tenemos que ser persistentes porque si nosotros no hacemos lo que está haciendo el Frente Anticorrupción, la Comisión Anticorrupción que también está aquí, entonces nadie se preocupa de las cosas. Alguien tiene que preocuparse y hay que ser permanentes y consistentes porque hay que hacer conciencia en la población.
Y en esa tarea tenemos que continuar, así seamos pocos los patriotas que estemos en el Ecuador. Pero esos pocos son los que marcan la diferencia, lamentablemente. De cualquier manera, no hay que dejar en suspenso esto. Lo que usted señala y su ejercicio profesional, doctor Vanegas, hace recordar cuando en el primer gobierno de retorno de la dictadura a la democracia, Jaime Roldós dijo, cuando se inauguraba el edificio de la Corte en Guayaquil, se está inaugurando un edificio, pero aún está pendiente la inauguración de la justicia. Sí, me acuerdo, yo era una criatura, mi papá fue uno de los primeros magistrados de corte provincial cuando se inauguró esa corte aquí en Guayaquil. Sí me acuerdo de las palabras de Jaime Roldós. Y tiene razón. Mire cuántos años han pasado y todavía estamos buscando eso. Claro, han pasado 43 años y seguimos buscando la plena aplicación de la justicia, doctor Vanegas. Sí, pero es que hay cosas que son sorprendentes. Vea usted, por ejemplo, hoy día en la madrugada, ese Consejo de Participación Ciudadana, sabiendo que hay sentencias de la Corte Constitucional o constitucionales que no le dan la razón al superintendente de bancos, ha recogido y ha dejado sin efecto todo lo anterior. Ellos han declarado la nulidad, imagínense, se han convertido en jueces los actuales vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y eso no es lo grave. Lo grave es que todo lo que, según ellos, todo lo que ha hecho los consejeros anteriores no tiene valor. O sea que se cayeron los concursos de Contralor, todos los concursos que estaban haciendo. Eso es una cosa muy grave que obedece seguramente a algún movimiento que han hecho la mayoría que maneja la Asamblea Nacional. Hay que aprender a ver más allá de las cosas que pasan. El momento en que estos funcionarios van más allá de una sentencia constitucional que no le dio la razón a quien ahora ellos dicen que es el superintendente de bancos, es algo muy grave. Eso es un acto para mí que tenemos que investigar. Sí, efectivamente, desandar lo caminado solo por el interés político de ciertos sectores, esto es inadmisible en el país. Un comentario sobre eso, doctor Germán Rodas. Discúlpenme, me tengo que retirar, tengo otra cosa que hacer a las 9. Ha sido un gusto verlos, Alex. Un feliz viernes a todos y por favor hágame llegar la iniciativa legislativa para yo poderla impulsar. Le agradezco si me hace llegar. Le remitimos al jefe de bloque, a Salvador Quispe. De todas formas le vamos a hacer llegar. Yo le pido que me haga llegar directamente a mí y si ustedes tienen la gentileza de invitarme a alguna reunión de su comisión, con mucho gusto yo iré, porque yo tengo mucho interés en esto. Usted me ha visto la actividad que tengo, ¿verdad? Que a veces no es comprendida, porque son muchos malos corruptos que los que peleamos contra la corrupción, y usted lo conoce. Ha sido un gusto verlos, ¿ah? Hasta luego. Muchas gracias, asambleísta Vanegas. Doctor Germán Rodas, un comentario a fin de fortalecer las acciones para combatir esta corrupción. No es posible que la corrupción le vaya ganando al país. Lo que acaba de referir el doctor Vanegas deja una preocupación. Nosotros tenemos la preocupación de que comiencen a hacerse acciones de tal naturaleza para todos los de que gobernaron antes, los que gobernaron en el periodo del correísmo, luego del correísmo, o algunos de los que están ahora, encontrar un acuerdo respecto de la distribución de canonjías y olvidarse allí sí de los otros temas de fondo. Esa preocupación la tenemos y la seguimos procesando. Pero lo que usted decía, Miguel, es la verdad. Hay momentos en que entendemos que el país es avasallado por las conductas de corruptela. El tema está al poder deben provenir de la sociedad civil, del periodismo de investigación, con absoluta independencia. Solamente así podemos poner orden frente a una circunstancia que es pavorosa y lamentable. Y lo que además se vuelve indispensable es volver de la lucha anticorrupción un paradigma de vida, de conducta en las gentes, no un eslabón partidario o de proposición preelectoral o electoral. Allí se difiere la lucha y la acción.
Creo que estos son elementos importantes y atravesar por la construcción de un sistema nacional anticorrupción que le dé fuerza a la fiscalía, que tenga fiscales anticorrupción, que tenga recursos de investigación y desde luego actuar sobre una función jurisdiccional que es lenta, que está comprometida a veces con la delincuencia, con honrosísimas y espectaculares salvedades, pero que en el mayor número de los casos además favorecen con su demora la corrupción. Y el país, la ciudadanía, debe formar parte de esta gran alameda de árboles que se pongan al frente, que impidan el paso de la corruptela de manera estoica, de manera decidida, porque es el legado fundamental que podemos dejar a las nuevas generaciones. Bien, muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y al asambleísta Ricardo Vanegas del Frente Parlamentario Anticorrupción. Hay que seguir hablando de estos temas porque no es posible que la corrupción le siga ganando al país que tantos recursos necesita para el desarrollo y que no se vayan en estas condiciones. Doctor Rodas, muy amable su participación en la revista de Opinión Democracia. Un saludo cordial a usted y a los oyentes. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates. Ya viene de inmediato el segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles cordialmente el programa Controversia en Escena. Este sábado vamos a abordar, más allá de la coyuntura política, estos hechos que ocurren, cómo enfrentar el problema estructural del país, la crisis institucional interna, la necesidad de una plena democracia y una ciudadanía activa. 3 personajes invitados: el doctor Fabián Corral, jurista académico y abogado en libre ejercicio; el doctor Benjamín Ortiz, ex canciller y periodista; y el economista Belardo Pachano, ex gerente del Banco Central y analista económico. De mi parte, muchas gracias a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Dios mediante, volveremos el próximo lunes. Muy buen día, felicidades a todos, feliz fin de semana.